Simone Weil, dolor, mística y justicia radical. Imaginen por un momento a una figura que desafía toda clasificación convencional, una mente tan compleja y un espíritu tan radical que parece haber vivido varias vidas en una sola, cada una de ellas llevada al límite de la resistencia humana y de la comprensión intelectual. Una filósofa brillante con una agudeza intelectual asombrosa, capaz de dominar las matemáticas más abstractas y el griego antiguo con igual destreza, sumergiéndose en Platón y los evangelios con una intensidad inigualable. Una mística profunda que buscó lo divino no en los dogmas o las instituciones eclesiásticas, que a menudo veía como fuentes de opresión, sino en la experiencia más cruda y despojada del sufrimiento humano, en la belleza del mundo y en la atención a la realidad. Una obrera de fábrica que se sumergió voluntariamente en el sufrimiento alienante del proletariado industrial para comprender la opresión desde dentro, desde la carne y el hueso, no solo desde la teoría. Una activista política incansable, que luchó contra la tiranía y la injusticia en todas sus formas, desde el fascismo y el nazismo hasta el estalinismo y las derivas deshumanizantes del capitalismo. Y, finalmente, una mártir moderna que llevó sus convicciones éticas y espirituales hasta las últimas consecuencias físicas y espirituales, sacrificando su propia vida en un acto de solidaridad radical. Hablamos de Simone Weil, una de las mentes más singulares, perturbadoras y, a menudo, incomprendidas del siglo XX, cuya vida fue, en sí misma, una obra filosófica en acción, un experimento existencial continuo y una búsqueda implacable, casi obsesiva, de la verdad más desnuda y de la justicia más radical. Su existencia, marcada por una búsqueda incansable de la justicia social, una profunda empatía por los oprimidos del mundo y una comprensión visceral, encarnada, del dolor humano en sus formas más extremas, desde la explotación laboral hasta la violencia de la guerra y la enfermedad. Nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental que resuena con una urgencia inusual en nuestros tiempos, donde el sufrimiento parece omnipresente y a menudo sin sentido, carente de redención. ¿Puede el pensamiento más lúcido, el conocimiento más profundo y la sabiduría más auténtica nacer del sufrimiento más profundo y desgarrador? ¿Puede el dolor, lejos de ser una mera debilidad que debe ser ocultada, un obstáculo a superar o una experiencia a evitar a toda costa, ser una forma radical de verdad? Una lente que nos permite ver la realidad con una claridad brutal, despojada de ilusiones, y a la vez, con una compasión ilimitada por la fragilidad humana? Weil no solo creía que sí, sino que vivió esa convicción hasta sus últimas consecuencias, abrazando la dificultad y la privación como caminos hacia la lucidez. Ella convirtió su propia existencia en un testimonio vivo, doloroso y, para muchos, heroico de esta búsqueda inquebrantable, una búsqueda que la llevó a los límites de la resistencia física y mental, redefiniendo lo que significa pensar, lo que significa ser humano y lo que significa vivir una vida con integridad absoluta. Su legado nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el sufrimiento y a buscar la verdad no solo en la comodidad de la razón, sino también en el abismo de la experiencia. Capítulo 1. La vida como campo de experiencia filosófica. La biografía de Simone Weil no es un mero anexo a su pensamiento, no es un simple contexto histórico o una serie de anécdotas curiosas que ilustran su obra de forma superficial. Es, de hecho, la raíz misma de su filosofía, la materia prima esencial de sus reflexiones más profundas y el laboratorio viviente donde sus ideas fueron forjadas en el crisol ardiente de la experiencia vivida. Cada evento, cada decisión, cada sufrimiento que experimentó, se convirtió en un punto de partida para su indagación filosófica. Nacida en París en 1909 en una familia judía agnóstica e intelectualmente privilegiada, su padre era médico y su madre una mujer cultivada y políglota, que fomentó un ambiente de aprendizaje y debate constante. Simone mostró desde muy joven una inteligencia prodigiosa, una memoria excepcional y una sensibilidad extrema hacia el sufrimiento ajeno. Ya de niña, esta sensibilidad la llevó a ayunar en solidaridad con los soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial, un presagio temprano de su futura vida de privaciones voluntarias y de su profunda identificación con los que sufren. Su hermano, André Weil, fue un matemático de renombre mundial y una figura clave en el influyente grupo Bourbaki, lo que da una idea del nivel intelectual extraordinario de su entorno familiar y de las expectativas que la rodeaban. Ella misma se graduó en la prestigiosa École Normale Supérieure, una de las instituciones académicas más selectas de Francia, donde fue alumna del célebre filósofo Émile Chartier, conocido como Alain, quien le inculcó la importancia de la atención rigurosa, la crítica radical a toda forma de autoridad y la necesidad de una autonomía intelectual inquebrantable. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que se dedicaron a la vida académica o política desde la comodidad del intelecto y la teoría,
desde la distancia de la experiencia directa, Weil sintió una profunda e ineludible necesidad de ir más allá de la mera especulación teórica, de encarnar el pensamiento, de vivirlo en su propio cuerpo y en la carne viva de la experiencia. Para ella, pensar no era simplemente teorizar, construir sistemas abstractos en el aire o debatir ideas en un aula o un salón literario. Era vivir, sentir, experimentar el mundo en su crudeza más real, en sus dimensiones más dolorosas, opresivas y deshumanizantes. Era una convicción arraigada de que solo la experiencia directa, el contacto con la realidad más brutal, podía otorgar una comprensión auténtica y no distorsionada de la condición humana y de la injusticia. Esta aproximación la distinguía radicalmente de la mayoría de los filósofos de su tiempo, que privilegiaban la razón pura sobre la experiencia encarnada. Esta convicción la llevó a tomar decisiones radicales, para muchos de su círculo intelectual y familiar, incomprensibles, irracionales o incluso autodestructivas. En 1934, a pesar de su frágil salud, sufría de migrañas crónicas debilitantes que la postraban durante días, y más tarde de tuberculosis, que la llevaría a la muerte prematura, y su brillante formación intelectual que le aseguraba una carrera académica prometedora. Simone Weil decidió renunciar a su puesto como profesora de filosofía en un liceo para trabajar durante un año como obrera en varias fábricas de París, incluyendo la fábrica de automóviles Renault, la de material eléctrico Alstom y la de maquinaria pesada Carnaude. Su objetivo no era el activismo político directo en ese momento, sino una inmersión existencial. Quería experimentar en carne propia la opresión, la alienación, el agotamiento físico y moral, y la deshumanización de la clase trabajadora que hasta entonces solo había estudiado en los libros y observado desde la distancia. Su diario de fábrica, La condición obrera, es un testimonio desgarrador y brutal de la monotonía aplastante de las tareas repetitivas, la brutalidad del trabajo industrial, la tiranía del tiempo impuesto por la cadena de montaje, la deshumanización de los cuerpos reducidos a meros apéndices de la máquina, y la aniquilación del espíritu y la dignidad individual. No era un ejercicio de turismo social o una observación distante, sino una inmersión total en el sufrimiento, una búsqueda de la verdad a través de la experiencia directa del aplastamiento, un concepto clave en su filosofía que describe la reducción del ser humano a una cosa inerte, despojada de su voluntad y su humanidad. Esta experiencia transformó radicalmente su comprensión de la justicia, la libertad y la dignidad humana, mostrándole que la opresión no era solo una cuestión económica o política, sino una afrenta directa al alma, una forma de violencia que destruye la capacidad de pensar, de sentir y de ser plenamente humano. Le reveló la fuerza en su sentido más brutal, aquella que convierte a un ser humano en cosa. Más tarde, su compromiso la llevó a participar en la Guerra Civil Española, uniéndose a las milicias anarquistas en el Frente de Aragón en 1936, no como observadora o intelectual que analiza desde la retaguardia, sino como combatiente que deseaba compartir el destino de los oprimidos, aunque su torpeza física y un accidente con aceite hirviendo le impidieron combatir en primera línea. A pesar de ello, su presencia en el frente y su observación directa de la violencia indiscriminada la marcaron profundamente, llevándola a una crítica radical de la guerra en sí misma y de la violencia de ambos bandos, reconociendo el aplastamiento que la guerra ejerce sobre todos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la resistencia francesa en Londres, donde trabajó en la oficina de la Francia Libre, insistiendo en compartir las raciones de los combatientes en el frente, lo que exacerbó su ya precaria salud y la llevó a un estado de desnutrición severa. Su renuncia al privilegio, su rechazo a la comodidad intelectual y su constante búsqueda de la conexión con los más oprimidos y vulnerables definieron su trayectoria vital y filosófica hasta su muerte en 1943, a los 34 años, a causa de la tuberculosis agravada por la desnutrición. Ella creía firmemente que la verdadera comprensión de la condición humana, de la injusticia y de la verdad solo podía alcanzarse desde la perspectiva de aquellos que sufren, desde el límite de la experiencia humana, desde el punto de vista de los que están abajo, los desposeídos, los que no tienen voz. Su filosofía no se construyó en una torre de marfil, aislada de la realidad y del dolor del mundo, sino en el barro de la existencia, en el sudor de la fábrica, en el hambre de la guerra y en la soledad de la enfermedad. Cada decisión vital, cada renuncia a una vida más fácil y cómoda, cada inmersión en el dolor y la precariedad, fue para Simone Weil un paso más en su camino filosófico, una forma de abrirse a una verdad que solo el sufrimiento, experimentado y contemplado con atención radical, podía revelar. Su vida fue un testimonio viviente de la inseparabilidad radical entre el pensamiento y la acción, entre la teoría y la experiencia encarnada, una vida que fue, en sí misma, una búsqueda de la santidad laica, de la verdad absoluta y de la justicia encarnada.
Capítulo 2. El sufrimiento como vía hacia la verdad. Para Simone Weil, el sufrimiento no era un mero accidente de la existencia, una anomalía a evitar a toda costa, ni una señal de debilidad que debía ser ocultada, superada rápidamente con optimismo superficial o distracción. Por el contrario, y esta es una de las ideas más desafiantes de su pensamiento, era una vía privilegiada, casi la única en su radicalidad y pureza, hacia la verdad más profunda y esencial de la condición humana y, en última instancia, de la realidad de lo divino. El dolor, en su forma más extrema, deshumanizante y aparentemente sin sentido, tiene el poder de desnudar al ser humano, de despojarlo de todas sus ilusiones, de sus certezas superficiales, de su ego, de su yo construido socialmente, de sus máscaras, defensas y pretensiones de autosuficiencia. Cuando el sufrimiento es tan intenso que aniquila la personalidad, el individuo se encuentra en un estado de vulnerabilidad radical. Solo quien ha sido aplastado por la fuerza bruta del mundo, quien ha experimentado la humillación absoluta, la privación extrema, la indefensión total y la aniquilación de la voluntad y la personalidad, puede ver lo esencial, aquello que la vida cotidiana, el privilegio, la comodidad y las convenciones sociales ocultan y distorsionan con sus velos de ilusión. Weil no romantizaba el sufrimiento ni lo buscaba por masoquismo. De hecho, lo consideraba una experiencia abominable y una afrenta a la dignidad humana. Sin embargo, lo veía como una experiencia devastadora pero, paradójicamente, reveladora, una especie de gracia negativa, un don amargo y terrible que permite una visión sin velos, una claridad brutal que no se puede obtener de ninguna otra manera. Ella acuñó el concepto de desgracia, malheur en francés, que va mucho más allá del simple dolor físico o la infelicidad emocional. La desgracia, para Weil, es una forma de sufrimiento que ataca al alma en su raíz, que la desfigura, la mutila, la reduce a la nada, a un estado de inercia y objetivación. No es solo un dolor que se siente, sino una condición en la que el ser humano es tratado como una cosa, despojado de su subjetividad. Es el sufrimiento que no tiene sentido aparente, que no redime, que no enseña una lección moral obvia, sino que aniquila la personalidad, la dignidad y la capacidad de resistencia del individuo, dejándolo inerte, pasivo y sin voz. Es la experiencia de ser reducido a un objeto, a una cosa, de ser tratado como menos que humano, despojado de toda agencia, de toda capacidad de iniciativa o de respuesta. La esclavitud, la tortura, el hambre extrema y prolongada, la alienación total del trabajo industrial repetitivo y deshumanizante, la humillación sistemática, la persecución política brutal, la enfermedad terminal y la soledad absoluta. Estas son formas paradigmáticas de desgracia. Quien la experimenta se encuentra en un estado de desposesión del yo, una aniquilación de la voluntad, de la propia identidad y de la capacidad de decir yo, de afirmar su existencia. En este estado de desnudez radical, el individuo no tiene nada que ofrecer, nada que defender, nada que perder, porque ya lo ha perdido todo, incluso la ilusión de control sobre su propia vida. Es en esta desnudez radical, en este vacío existencial y en esta abyección, donde, paradójicamente, se abre la posibilidad de una conexión con lo absoluto, con la verdad que trasciende el ego y con la presencia, a menudo oculta, de lo divino. Es el momento en que la voluntad humana se anula y deja espacio para la intervención de la gracia. La desposesión del yo, en el sentido de Weil, no es un acto voluntario de ascetismo o de renuncia mística elegida libremente, como en algunas tradiciones espirituales que buscan la iluminación a través de la mortificación. Por el contrario, es una condición impuesta por la desgracia, por la fuerza bruta y ciega del mundo o de la opresión humana. Sin embargo, es precisamente en esta aniquilación del ego, en esta nada que queda después de que todo lo superfluo ha sido arrancado, donde Weil veía una oportunidad para la atención pura. Esta atención no es una mera concentración mental, una facultad intelectual, es una capacidad de percibir la realidad tal como es, en su crudeza, sin las distorsiones del deseo, del interés propio, de las ilusiones o de las categorías preconcebidas que el ego impone para protegerse de la realidad. En el fondo del abismo de la desgracia, cuando el ego ha sido desmantelado y el ser humano se encuentra en su punto más vulnerable y desprotegido, el individuo puede volverse un recipiente vacío, permeable a la verdad de la condición humana en su fragilidad y a la presencia de lo divino. Es una forma de humildad radical, no elegida, sino impuesta por la fuerza de las circunstancias, que permite una visión sin velos, una iluminación que surge de la oscuridad y la aniquilación, una comprensión que no es conceptual sino existencial. Para Weil, la capacidad de mirar el sufrimiento ajeno sin apartar la vista, de reconocer la desgracia del otro en su desnudez y en su abyección, de permitir que su dolor nos afecte sin buscar una solución fácil o un consuelo inmediato,
es el acto ético y espiritual más elevado. Es un acto de amor y justicia que solo es posible si uno mismo ha rozado ese abismo o ha cultivado una profunda empatía y una atención radical por quienes lo habitan, permitiendo que su sufrimiento nos atraviese, nos transforme y nos impulse a la acción, a una obligación incondicional hacia el otro. Capítulo 3. Dios, atención y vacío. La espiritualidad de Simone Weil es, quizás, el aspecto más enigmático, fascinante y, a menudo, paradójico de su pensamiento, y ciertamente no encaja en ninguna categoría religiosa convencional o dogmática. No era una doctrina rígida, un conjunto de creencias fijas o un sistema teológico preestablecido que se pudiera aprender y repetir, sino un ejercicio riguroso, constante y profundamente personal de atención. Para ella, la atención no era simplemente concentración mental, un acto intelectual de enfoque y análisis. Era una forma de amor, una apertura total y desinteresada del alma a la realidad en su totalidad, especialmente a la realidad del sufrimiento y a la presencia, a menudo oculta o velada, de lo divino en el mundo. Era la capacidad de mirar al otro, o a Dios, o a una verdad matemática, o a un problema filosófico, sin imponerle nuestras propias expectativas, deseos, prejuicios o categorías preconcebidas que distorsionan la percepción. Esta atención pura, desinteresada, que exige una aniquilación del ego y una suspensión de la propia voluntad y de los propios intereses, era para Weil el camino más directo hacia la verdad y hacia lo divino, una forma de oración sin palabras, un acto de obediencia a la realidad tal como es, sin adornos ni autoengaños. Aunque se sintió profundamente atraída por el cristianismo, especialmente por la figura de Cristo, a quien consideraba la encarnación de la verdad y el amor en su forma más pura, la pasión, el sufrimiento de Cristo en la cruz como el máximo ejemplo de desgracia aceptada y transfigurada, y la Eucaristía, como símbolo de la presencia de Dios en la materia, en el pan y el vino, y en el sufrimiento humano, Simone Weil nunca se bautizó ni se unió formalmente a la Iglesia Católica, a pesar de las insistentes invitaciones de sus amigos y mentores religiosos, como el sacerdote dominico Gustave Thibon, quien publicó póstumamente gran parte de sus escritos. Su cristianismo fue, por tanto, místico, racional y radicalmente libre. Místico, porque buscaba una experiencia directa, íntima y transformadora de lo divino, no a través de dogmas o rituales externos, sino a través de la contemplación, el sufrimiento encarnado y la renuncia de sí misma, una especie de unión con Dios en la desposesión. Racional, porque su mente filosófica siempre buscó la coherencia, la claridad y la verdad, incluso en los misterios de la fe, negándose a aceptar lo que consideraba irracional, dogmático o contrario a la razón y a la justicia. Radicalmente libre, porque se negó a someterse a cualquier institución, dogma o autoridad eclesiástica que sintiera que comprometía su búsqueda personal e intransigente de la verdad o su compromiso inquebrantable con los oprimidos y los que sufren, a quienes veía como la verdadera encarnación de Cristo en la tierra. La paradoja de su fe era precisamente creer sin pertenecer, amar a Cristo y su mensaje de sacrificio y amor, sin aceptar las estructuras jerárquicas, y a menudo, opresivas de la Iglesia, a la que veía como una gran bestia similar al Estado, con sus propias formas de poder y coerción. Weil creía en un Dios que, en un acto de amor supremo y de kenosis, vaciamiento de sí mismo, autolimitación, se retira del mundo para permitir la existencia de la libertad humana y la autonomía de la creación. Este vacío o ausencia de Dios en el mundo no es una prueba de su inexistencia o de su indiferencia, sino una condición necesaria para que el espacio de la creación, de la libertad humana y de la posibilidad del bien sea posible. Si Dios estuviera omnipresente y visible, no habría espacio para la libertad o la fe. En este vacío dejado por la retirada de Dios, el ser humano encuentra su libertad y su responsabilidad radical, pero este vacío también es el lugar de la desgracia, del sufrimiento sin sentido aparente, de la ausencia de consuelo inmediato y de la confrontación con la brutalidad del mundo. Es en este vacío, en esta aparente desolación, en la confrontación con la nada y con la indiferencia de la materia, donde la atención se vuelve crucial. La atención al vacío, a la ausencia de Dios, a la nada que nos confronta en el sufrimiento y en la contemplación de la realidad más brutal, es lo que permite la irrupción de la gracia. Para Weil, la gracia no es un regalo fácil o una recompensa por la fe, sino una luz que solo puede penetrar en un alma que ha sido vaciada por el sufrimiento, la desposesión del ego y la aceptación de la propia insignificancia. Es en la aceptación de la propia insignificancia, en la humildad radical y en la contemplación de la desgracia, propia y ajena, donde el alma se abre a la posibilidad de una conexión con lo divino, una conexión que no es de consuelo fácil o de escapismo, sino de verdad, de amor y de una transformación profunda del ser.
Su espiritualidad era, en esencia, una ética de la atención radical, una forma de vivir en el mundo con una apertura total a su dolor y a su belleza, buscando la verdad en los lugares más inesperados y en la experiencia más cruda, una búsqueda que la llevó a los límites de la existencia y a una profunda unión con lo trascendente a través de lo inmanente. Capítulo 4. Justicia, opresión y ética del otro. Simone Weil no fue solo una pensadora mística o una filósofa abstracta confinada a la Torre de Marfil, ajena a las realidades del mundo. Fue, de manera incisiva, radical y profundamente comprometida, una pensadora política, cuya obra ofrece una crítica devastadora a las estructuras de poder y una propuesta ética revolucionaria que sigue siendo profundamente relevante para los desafíos de nuestro tiempo. Desde su experiencia directa en las fábricas de París, donde experimentó la opresión en su propio cuerpo, sintiendo la fuerza que transforma al ser humano en cosa, denunció con vehemencia la violencia inherente a los sistemas de opresión. No se refería solo a la violencia física y explícita, como la guerra, la tortura o la represión policial, sino también a la violencia simbólica, psicológica y estructural que deshumaniza al individuo, lo reduce a una cosa, lo aliena de su propio trabajo, lo despoja de su voz y aniquila su espíritu y su dignidad. Criticó ferozmente la violencia de los estados modernos, el colonialismo en todas sus formas, que ella veía como una extensión de la tiranía y una negación de la humanidad del colonizado, y cualquier forma de colectivismo, incluyendo el estalinismo, el nazismo y, en menor medida, las derivas deshumanizantes del capitalismo, que aniquilara la libertad individual, la dignidad humana y la capacidad de pensar por sí mismo y de sentir de forma auténtica. Para ella, cualquier sistema, ideología o institución que redujera al ser humano a un mero engranaje en una máquina social, a una estadística, a una masa anónima o a un objeto de manipulación por parte del poder, era una forma de opresión radicalmente injusta y una afrenta a la esencia misma de lo humano. Su propuesta central, que interconecta su misticismo con su política de una manera única y original, fue una ética de la atención absoluta al otro. Esta atención no es una mera empatía sentimental, una compasión superficial o un acto de caridad condescendiente que busca aliviar la propia conciencia. Es una capacidad radical y exigente de mirar al otro en su desnudez, en su sufrimiento, en su condición de desgracia, sin imponerle nuestras propias categorías, sin juzgarlo, sin intentar consolarlo con falsas esperanzas, y sin instrumentalizar su dolor para nuestros propios fines o ideologías políticas. Es una atención que reconoce la alteridad radical del otro, su vulnerabilidad intrínseca y su dignidad inalienable, incluso cuando está desfigurado por el sufrimiento, cuando no se ajusta a nuestras expectativas o cuando su existencia nos resulta incómoda o ajena. Esta atención pura, desinteresada, que Weil consideraba una forma de amor sobrenatural y un acto de justicia primordial, es el fundamento de la verdadera justicia. No se trata de dar al otro lo que merece según una ley abstracta o un cálculo utilitarista de costos y beneficios, sino de responder a su necesidad más profunda, a su grito silencioso, a su derecho no formulado a la existencia y a la dignidad, un derecho que emana de su propia condición de ser humano sufriente y vulnerable. Es una justicia que nace de la compasión activa, de la capacidad de ser afectado por el sufrimiento ajeno y de una obligación que precede a cualquier derecho, una obligación que no puede ser eludida. Weil creía que el poder, en su forma más pura y justa, debe retirarse, debe autolimitarse, debe abstenerse de imponerse. Un poder justo es aquel que se niega a ejercer la coerción, que se limita a crear las condiciones para que la libertad, la dignidad y el pensamiento autónomo florezcan en los individuos, en lugar de someterlos, controlarlos o moldearlos a su voluntad. Esto implica una crítica radical a la noción de soberanía estatal absoluta y a la acumulación de poder en cualquier forma, ya sea política, económica o social. Para ella, el derecho, como concepto legal o jurídico, no era una base suficiente para la justicia. Lo que importaba era la obligación hacia el otro, una obligación que nacía de la atención y el amor, una obligación que es anterior a cualquier derecho y que no puede ser legislada o impuesta, sino que debe surgir de una conciencia moral profunda. La justicia, en su visión, no es una cuestión de derechos individuales que se defienden en un tribunal o de la redistribución de bienes materiales, sino de la capacidad de la sociedad para responder a las necesidades fundamentales y a la vulnerabilidad de los más desfavorecidos y oprimidos. Su visión de una sociedad justa no era una utopía de abundancia material o de igualdad abstracta y forzada, sino una comunidad donde la atención al sufrimiento ajeno fuera la norma, donde la dignidad de cada ser humano fuera reconocida y protegida, no solo por ley o por cálculo político, sino por una profunda obligación moral que emana de la compasión y del reconocimiento de la precariedad compartida de la condición humana.
Su pensamiento nos desafía a repensar la política no desde la lucha por el poder, la imposición de ideologías o la búsqueda de la eficiencia, sino desde la ética de la compasión radical, la responsabilidad por el otro y la búsqueda de la verdad en la experiencia del sufrimiento y de la injusticia, una política que se construye desde abajo. Desde la perspectiva de los que no tienen poder. La filosofía de Simone Weil es una filosofía que se sostiene en el filo, en el límite mismo de la existencia humana, en la intersección entre lo inmanente y lo trascendente. Es una filosofía que se construye en la tensión constante entre el mundo y la renuncia a sus seducciones y falsas promesas de felicidad o poder, entre el grito desgarrador del sufrimiento humano y el silencio contemplativo de la atención, entre la acción política comprometida y la mística más profunda y personal. Su vida fue un testimonio radical de que el pensamiento más profundo y la verdad más auténtica no siempre nacen en la comodidad de la academia, en la abstracción de los conceptos o en la seguridad de una vida privilegiada, sino a menudo en la experiencia directa del dolor, la privación, la opresión y la confrontación con la realidad más brutal y deshumanizante. Ella demostró que la filosofía no es solo una disciplina intelectual, sino una forma de vida, una búsqueda existencial. Weil nos invita a pensar el dolor no como una debilidad que debe ser evitada, suprimida o medicalizada para ser olvidada, sino como una vía hacia una lucidez brutal, una forma de ver la verdad sin los velos de la ilusión, del autoengaño o de la comodidad que nos impiden ver la realidad tal cual es, en su desnudez y su crueldad. Nos desafía a confrontar la desgracia, propia y ajena, no con resignación pasiva o con una indiferencia cómplice que nos permite seguir adelante sin ser afectados, sino con una atención radical que puede transformarse en amor y en una acción concreta por la justicia. Su legado es una llamada urgente a una ética de la responsabilidad absoluta por el otro, una responsabilidad que nace de la vulnerabilidad compartida de la condición humana y de la capacidad de mirar el sufrimiento sin apartar la vista, de permitir que nos afecte, nos transforme y nos impulse a construir un mundo más justo y más humano. Es una invitación a la compasión activa que se convierte en compromiso. Si sientes que pensar desde el límite, desde la experiencia más cruda y desafiante de la vida, es una forma de alcanzar una verdad más auténtica y una comprensión más profunda de lo humano y lo divino, si te conmueve la búsqueda de la justicia radical y la conexión con lo esencial que trasciende lo superficial y lo efímero, si crees que la filosofía puede ser una fuerza transformadora en el mundo, entonces este canal también es para ti. Suscríbete. Este espacio te invita a la atención, al compromiso y a la búsqueda incansable de la verdad en los lugares más inesperados y, a menudo, más dolorosos de la existencia.